por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y de la revista Primera Instancia, les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes del curso de verano Sistema Interamericano de Derechos Humanos, espacio académico que representa una oportunidad invaluable para fortalecer el conocimiento y el diálogo en torno a la protección de los derechos fundamentales en nuestra región. Para dar inicio formal a las actividades, cedo la palabra al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y director general de la revista Primera Instancia, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos de iniciar este curso. Acabamos de tener una estancia académica en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que fue muy exitosa. Seguimos promoviendo el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, porque estamos convencidos de que es el estado del arte y que es fundamental que todos y todas tengan el conocimiento para proteger derechos humanos. Queremos agradecer a todos los colegas de Perú, Manuel Bermúdez Tapia, que hoy está con nosotros para dar inicio a este curso, a la doctora Merly Martínez Hernández, que estará con nosotros, que también está ahorita aquí con nosotros. También estará el doctor Jaime Cubides Cárdenas y Wisman Díaz, con los que hemos armado este curso, que esperamos que sea entretenido, que sea didáctico y que sea dinámico y sobre todo que aprendan mucho. Así que muchas gracias por estar, gracias por la confianza. Saludo al colega y hermano Carlos Ernesto Arcudia, siempre un gran colega en en todas las actividades y mandamos un saludo hasta San Luis Potosí, allá donde están, pasando por Guadalajara y por Mérida. Es el hombre que cubre todo el país. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidas a todos y a todos los que están por primera vez con nosotros. Una doble bienvenida. Adelante, Neidali, por favor. Gracias, doctor. Pues gracias por sus palabras de bienvenida y a continuación presentamos al primer catedrático del curso, el doctor Manuel Bermúdez Tapia de Perú, reconocido académico, abogado, graduado con la mención de summa cum laude por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor ordinario de la Facultad de Derecho y Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de posgrado en la Universidad Señor de Zipán, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de España, maestro en Derecho Civil y Comercial por la UPAO, estudio de especialización en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Salamanca y en la Castilla-La Mancha, España, Universidad de Bolonia y Pisa, Italia, registrado en Renacit con el número PO 140233 y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, además de ser editor en Sudamérica de la revista Primera Instancia. El doctor Manuel Bermúdez Tapia desarrollará el tema intitulado Diálogo Jurisdiccional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Estado Parte, Acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Invitamos a todas y a todos los asistentes a participar activamente, planteando sus preguntas o comentarios al ponente durante la exposición o al final de ella. Así que sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Manuel Bermúdez Tapia para dar inicio a su primera conferencia. Antes de que hable nuestro querido hermano Manuel Bermúdez Tapia, vamos a pedirle a todas y a todos los que Ah, están perdón. aquí para tomarnos una foto del inicio del curso, por favor. Hola, Jesús Octavio, bienvenido ¿Pueden abrir sus cámaras, por favor? desde Guerrero. Laura Fabiola, bienvenida. Evelyn Domínguez, bienvenida.
Bueno, pues vamos a tomarnos la foto y bienvenidas y bienvenidos a todos. No tengo cámara, disculpa, dice Susana. Ahí hay dos, Maricruz chiquita y Maricruz grande. Muchas gracias. ¿Eh? Bueno, listo. Pues ahora sí, vamos a empezar con nuestro primer maestro, ponente, hermano también desde Perú, un gran personaje. La verdad es que me plazco y me enorgullezco de ser su amigo y también su seguidor. Es una persona que, aparte de lo que mencionó, tiene muchas publicaciones en Scopus, que es las grandes ligas de la investigación. Estamos trabajando en una serie nueva con Tirán para obras colectivas, así que es parte del equipo del colegio y de primera instancia. Bienvenido, estimado amigo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, querido doctor Martínez Lascano, por la amable invitación. Muchas gracias al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamérica por la invitación. Pero antes de comenzar, y muchas gracias también a Naidili, por favor, si me permiten, ¿cuántos minutos tengo para así programarme? No va a ser de que termine hablando 2 horas. Exactamente, tienes 2 horas. Por eso te pusimos 2 horas, porque siempre terminas hablando 2 horas. Pero el tiempo que consideres y nosotros retroalimentamos con las preguntas, las dudas y los comentarios. Y se Muy estarán bien, integrando más durante la sesión porque son alrededor de 20 participantes. ¿Ok? perfecto, perfecto. Ok, Entonces, un adelante. promedio de 40 minutos. Entonces, programo para que podamos tener preguntas, ¿sí? Muy bien, vamos a dar entonces inicio a nuestra participación. ¿Por qué? Porque ya es una perspectiva un poquito más extensa en cuanto al ámbito procesal, ¿correcto? Recuerden que nuestro sistema jurídico es sumamente complejo y tiene una serie de elementos y una serie de condiciones que le han ido formando, desarrollando, proyectando, solucionando inconvenientes internos como también externos, ¿correcto? Pero como todo en la vida, todo es posible de ser mejorado y de ser adaptado. Al igual, el contexto de los derechos humanos no es una perspectiva novedosa, es una perspectiva que recién proviene y justamente nace a fines de la Segunda Guerra Mundial con un contexto absolutamente complejo de evaluar por producto de una inmensa crisis que tuvimos como humanidad. Correcto, sobre todo con el registro y evaluación del impacto de los delitos de lesa humanidad. Un delito que, por cierto, históricamente siempre había existido y que nunca había tenido una denominación como tal. Es recién a partir de 1948 que Winston Churchill, utilizando una referencia judía, es que asigna y denomina genocidio a lo que históricamente y desde tiempos milenarios se le denominó delito sin nombre, ¿correcto? Y desde ahí ya configuró un contexto de humanización sobre la base normativa de gran amplitud y complejidad, reconfigurándose el contexto de los derechos naturales, reorientándose el contexto y aplicación del concepto de dignidad, que es una evolución del concepto de felicidad, que es bíblico y que además se acuñó en las constituciones inglesas de 1215, en la Constitución norteamericana 1767, bueno, Constitución de Filadelfia, 1789, Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, a la raíz de Revolución Francesa. ¿Y por qué estoy hablando de este contexto? Porque cuando nosotros observamos, sobre todo en Hispanoamérica, ojo, no debemos hablar Latinoamérica, porque recuérdase que este es un concepto francés y que para el pueblo mexicano es de mala recordación, ¿correcto? Recordemos que gracias a esa terminología, los franceses se creían dueños de esta parte del continente. Nosotros somos hispanoamericanos. Muy bien, gracias a esta evaluación, sobre todo en el contexto de nuestra región, a partir de los años 60 en adelante ha existido una marcada tendencia
a que los estados puedan garantizar los derechos de sus ciudadanos. Prueba de ello es la Convención Americana, correcto. Prueba de ello son los tratados que se han firmado en nuestra región para poder proteger derechos. Véase, por ejemplo, el Tratado de Belén do Pará, específicamente para el tema de derechos de mujeres violentadas, y véase todos los demás tratados que hemos tenido a nivel regional y que eventualmente se han extendido en el mundo, como por ejemplo el Pacto de Lima, que es un tratado internacional sobre corrupción y que hoy por hoy muchos países ya la están, ¿qué cosa?, adscribiendo porque implica un compliance a favor de los estados respecto a la lucha de contra la criminalidad. Muy bien. Pero este proceso de evolución histórico nos permite encontrar un punto interesante para el inicio de nuestro trabajo académico. ¿Por qué? Porque los estados ya no pueden mantener una condición que era históricamente absoluta, el concepto de soberanía normativa. ¿Qué significa esto? Que los estados, a pesar de que son los únicos elementos y entes que pueden tener vinculación efectiva con su población en su territorio, ahora están adscritos a un contexto de derechos humanos que les condiciona la evaluación de su contenido normativo, en particular cuando se fijan contextos de derechos humanos. Muy bien, sobre esa base entonces surge una nueva opción, un nuevo contexto de desarrollo que es la dinamicidad de las relaciones entre el derecho nacional, el derecho internacional y el derecho de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se va a complementar para cada uno de nuestros países el modelo jurídico que se está desarrollando, ¿correcto? Y esto es un avance progresivo muy importante, muy significativo, porque nos permite entender y comprender cómo es que los estados, ya desde 1948 en adelante, van interpretando este contexto de integración en el ámbito de una legislación supranacional, una legislación internacional muy vinculante, muy efectiva y sobre todo propicia para la tutela de derechos de los ciudadanos, ¿correcto? Pero esto tiene que ser explicado de manera coherente y de manera mucho más prolija. Bajo esta perspectiva, entiéndase entonces que esta condición de vinculación entre derecho interno y derecho de Tratado de Derechos Humanos no siempre va a ser fácil de digerir, más aún cuando el propio contexto de los derechos humanos no tiene una normatividad tan regulatoria o precisa, por decirlo de alguna manera, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Porque si ya en un contexto local, nacional, es muy complicado modificar una ley para que pueda defender e interpretar derechos, imagínense en el contexto internacional donde los modos culturales, el modo de aplicación de sus propios valores resulta ser sumamente extraordinario y además complejo. Bajo esa perspectiva, entonces, entendamos que este contexto de complementación del derecho internacional sobre los derechos locales, evidentemente es en base a un modelo. Y este es un modelo principalmente occidental. A nivel histórico, solo han existido 3, 4 modelos jurídicos basados todos ellos en el desarrollo de un sistema normativo. Recuérdese que los humanos, desde que comenzamos a tener civilización, nos hemos ido basando en un concepto de desarrollo de valores. Y son los valores los que determinan, los que condicionan, los que van a generar una perspectiva de evaluación de qué es lo bueno, de qué es lo malo, de qué es lo positivo, de qué es lo represivo, de lo que es punible, de lo que es aceptable. Correcto, y recuérdese que para esto toda la población no es que se manifieste de manera objetiva sobre estos elementos. Eventualmente existe pues una traslación del poder de representación para que un ente, el Estado, conforme la teoría de Hobbes, se forme el gran leviatán que finalmente va a ser el que legisla. Muy bien,
Esto en función de lo que detalló Locke, de lo que detalló también Kant respecto del imperativo categórico que obligaba a los ciudadanos a tener pues un modelo mucho más directo y personal con respecto de lo que es el Estado, pero sobre el cual debían dirigirse de modo ético, de modo moral. Muy bien, en este contexto de evaluaciones, el sistema normativo es el que preexiste a los estados. Este sistema normativo se basa principalmente en el modelo de costumbres. Y recuerda que costumbre es un elemento que se repite en el contexto temporal y que es aprendido y que es asumido como vinculante, o sea, imperativo en el contexto de una comunidad. Y ese modelo normativo, correcto, que establece un valor, no puede ser excusable. Ese es el gran elemento que da origen a lo que es la configuración de principios jurídicos que en la época romana se denominaban reglas, ¿correcto? Hoy por hoy la mayoría de los sistemas jurídicos los asumen como principios jurídicos. Muy bien, y cuando ya se establece el Estado es que crea norma. Y el primer Estado en el mundo en establecer este principio fue el Imperio Romano. ¿Correcto? Y esto desde la época de las monarquías, repúblicas e imperio, en las tres etapas, es que el derecho recibió su primera denominación de romana debido justamente a la aplicación de este principio. Todos los demás países, todas las demás culturas no han tenido derecho. El único que tiene la atribución como para poder irrogarse la condición gentilicia de romano es Italia. El resto de países no han tenido derechos. Que se comprenda este término porque es esencial. ¿Qué es lo que han tenido las demás culturas? Por ejemplo, los mayas, los aztecas, los chinos, los hindús, los musulmanes, en términos históricos, los africanos, los del Océano Pacífico, el mundo andino. Hemos tenido sistemas normativos. Correcto, y los sistemas normativos favorecen, ponderan el elemento, ¿qué cosa? De la costumbre, un elemento principalmente de naturaleza colectiva, no se individualizó. Correcto, por eso es que también el contexto de las filosofías, tanto de la China, tanto del modo hindú, del mundo musulmán, del mundo centroamericano, del mundo andino, siempre focaliza el contexto de la comunidad, de la colectividad, muy distinto a lo que es el modo de vida occidental, que desde Sócrates se basó en un contexto de individualidad. Y ahí viene el gran elemento de diferenciación. La persona es un elemento netamente de construcción occidental y por eso es que el derecho se ha desarrollado bajo esta configuración, en base no a la colectividad, sino en base a la persona. Prueba de ello se hace, por ejemplo, en el modelo romano histórico, el modelo de traslación de la propiedad. Era netamente, ¿qué cosa? Individual. Bajo esta figura, entonces, nuestro sistema jurídico ya creado en base al sistema normativo, configura una denominación de romano germánico canónico francés. Todo este contexto de modelo de sistema jurídico que finalmente se legisla en nuestros países proviene de esta tradición. Y esta tradición tiene pues 28 siglos en promedio, 26 siglos en promedio y tiene 4 características principales. La ley es abstracta, la ley es general, la ley es atemporal, solo será vigente hasta que se derogue, y finalmente la ley es vinculante. Pero todo esto en función al concepto de soberanía del Estado. Pero recuérdese que ese concepto también cambió. Eso se llama mutación constitucional. ¿Qué significa? Que el concepto literal se mantiene, mutación, correcto, en un concepto, por ejemplo, de denominación, pero con contenidos históricos en cuanto a dos elementos temporales en comparación. ¿Y esto por qué? Porque recuérdese que el concepto de soberanía era históricamente a favor de las monarquías, de las casas reales, no era del pueblo. Esto recién cambia con la revolución norteamericana de independencia, pero no la explotaron y se sobreentiende de mejor manera en la Revolución Francesa.
correcto, donde el concepto de soberanía ya efectivamente se traslada al pueblo, a la población. Uno de los tres elementos que configuran todo Estado moderno: población, territorio y eventualmente la gestión pública respecto del Estado. Muy bien, ese concepto entonces de soberanía, como también el concepto de ley, se van adaptando. Y ahí viene el gran detalle. Para la Segunda Guerra Mundial, el contexto histórico cambió, se redefinió, se transformó. Ya no podía ser el mismo modelo, porque hoy por hoy los estados se veían en la necesidad de tener un elemento superior y vinculante que pudiera establecer una directiva mucho más coercitiva, mucho más representativa. Y ahí viene el quiebre del modelo que históricamente siempre había regido. ¿Por qué? Porque lo vinculante ya comienza a ser entendido solamente a nivel local, pero no a nivel, ¿qué cosa? Internacional. Por eso es que surge el contexto de los derechos humanos a un nivel donde también se genera una especie de contrato social entre estados, pero no a favor de sus condiciones de naturaleza jurídica como estados, sino a favor de sus ciudadanos. ¿Correcto? Ese es un modelo totalmente distinto. Y ahí es donde los derechos humanos como condición y categoría jurídica se transforman nuestra realidad jurídica y permiten amplificar lo que históricamente siempre habían sido las dos condiciones negativas que teníamos en el contexto jurídico local. ¿Cuáles eran los dos grandes defectos que teníamos a nivel histórico? Las antinomias, contradicciones internas entre normas que para el término occidental se solucionó en 1804 con el caso Madison and Marbury a cargo del juez Marshall en Estados Unidos, Corte Suprema, ¿correcto? Pero que se definió de mejor manera ya con Kelsen en 1918, cuando se implementó jurisdicciones constitucionales que eran las que iban a interpretar justamente estas condiciones de contradicción, ¿correcto? Dándole el mantenimiento a lo que históricamente siempre había sido el desarrollo de parte de los jueces ordinarios a un nivel de interpretación en caso de laguna jurídica, que es el segundo elemento negativo que teníamos. Pero muy bien, estos dos elementos, lagunas jurídicas como antinomias, que son los defectos naturales del sistema, son también los elementos que le permiten una mayor vigencia y vigor en cuanto a su temporalidad. ¿Por qué? Porque le permiten adaptarse a las nuevas condiciones y realidades de las sociedades. Y uno de estos elementos es justamente el contexto internacional. Hoy por hoy, ni Perú, ni México, ni Brasil, ni eventualmente Estados Unidos, ni ningún otro país en el mundo están exentos de la evaluación internacional, más aún cuando se trata de una perspectiva de derechos humanos. Por eso, para 1969, con la Convención Americana que se establece un criterio de jerarquías normativas superior, se establece un nuevo paradigma, un nuevo contexto, y surge entonces ahí una necesidad. Las leyes no se interpretan solas, las leyes son interpretadas por los contextos sociales y en función también de las dinámicas en las cuales los sistemas judiciales van ejecutando sus acciones. Ahí es donde surge el concepto de diálogo jurisdiccional. Y ese concepto de diálogo jurisdiccional es acuñado por los juristas chilenos, tomando en cuenta que ellos son los que literal materializaron el concepto de la dinámica del derecho internacional, y también gracias a los colegas mexicanos que acuñaron muchos conceptos sumamente importantes como lo que es el derecho convencional, que fue creado recién en el año 2006 a partir de la evaluación de un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, en base a esto entonces surge la necesidad de poder establecer cómo se hace este diálogo, cómo va a ejecutarse, cómo va a regularse, cómo va a establecerse este mecanismo de coordinación de un país con su propia legislación con respecto de lo que ese país ha suscrito, ha ratificado y ha implementado internamente los tratados internacionales a los cuales se ha obligado. Ahí entonces surge una verdadera necesidad de una comunicación fluida, detallada, y eventualmente sobre esta base
el desarrollo jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ha ido perfilando justamente este concepto de mayor y mejor ponderación de criterios de evaluación para poder evaluar, identificar y reconocer derechos que usualmente los estados partes no lo podían hacer. ¿Correcto? Entonces, bajo este criterio, comenzamos entonces a entender un poco más de esta dinámica del derecho convencional, sobre todo en una jurisdicción como para Hispanoamérica, debido a que todos los países hispanos están obligados, salvo Cuba, correcto, que es el único país en nuestra región por evidentes razones políticas, correcto, por eso que no hay ninguna sentencia contra Cuba, a pesar de que es una dictadura, a pesar de que se ha reconocido históricamente que no existe ningún criterio de legitimidad para quedarse en el poder por más de 70 años. Eso es una dictadura. Debemos entenderla de esa manera. Muy bien, pero para poder entender entonces cómo se ejecuta este mecanismo, comencemos con lo básico, con los criterios con los cuales los países acceden a este sistema interamericano. Muy bien, cuando nosotros observamos un conflicto de derechos o de intereses, que son los dos elementos clásicos con los que el derecho procesal configura su intervención, ¿correcto? Nos damos cuenta que eventualmente este criterio de evaluación nos permite acudir vía el derecho de acción a un órgano jurisdiccional. Con este derecho de acción podemos plantear un petitorio. Si estamos en la vía civil, evidentemente son las partes procesales las que determinan ¿qué cosa? El continuum del proceso, y también van a perfilar una condición en la cual va a generarse la intervención del juez, porque recuérdase que esta intervención no puede superar los criterios de ultra, extra, infra, petita. Correcto, está delimitado por las mismas partes procesales. Sin embargo, en el contexto de derecho público, los contextos de vulnerabilidad, los conceptos y obligaciones del Estado de tutelar los derechos de los ciudadanos, aún inclusive frente a otros ciudadanos, y eventualmente el ámbito normativo, como que permite de alguna manera entender y comprender que el concepto de la legislación puede permitir al juez una participación un poco más directa, ¿correcto? Para equilibrar las condiciones, principalmente para evitar cualquier situación de abuso de derecho o eventualmente indefensión procesal material. Muy bien. Si en el ámbito procesal nuestras legislaciones ya van reconociendo el derecho el derecho de acción, la pretensión, la delimitación del contexto procesal, recuérdese que esto también permite la ejecución de otras garantías y principios procesales, como por ejemplo la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el plazo razonable, eventualmente la obligación de argumentar, sustentar una decisión judicial. Y surge uno de los principios más referenciales para nuestro ámbito de estudio, que es el de la doble instancia. Ojo, señores, nuestro sistema jurídico reconoce doble instancia, no tres ni cuatro. ¿Qué es lo que ha sucedido en términos históricos? Que lamentablemente, debido sobre todo a que en nuestro contexto hispanoamericano, sobre todo, el poder siempre ha sido muy vinculante con respecto de la autonomía y libertad de los poderes judiciales y órganos de interpretación constitucional, como son los tribunales constitucionales, que no todos los países lo tienen. Pero muy bien, tomando en cuenta justamente este contexto político, es que Kelsen creó tribunales constitucionales. Pero igual, en toda Hispanoamérica siempre se ha entendido que esto es una condición absolutamente negativa, condicionada y sobre todo muy manipulable. Muy bien, pero ¿cómo entonces entendemos este criterio de imparcialidad, este criterio de autonomía, este criterio de discrecionalidad en el ámbito de la aplicación de la legislación a cada caso concreto? Bueno, lo debemos entender en función de una premisa básica. Los ciudadanos tienen derecho de acudir a un órgano jurisdiccional y de plantear la intervención de un segundo órgano jurisdiccional en función a una apelación. Muy bien,
Pero recuérdese, ¿y qué pasa si es que eventualmente no hay una mayor garantía o una mejor garantía para la protección de derechos? Bueno, ahí recién se podría acudir a partir de una interpretación procesal en una tercera instancia que para el contexto y bajo el modelo italiano que aplicaron la mayor parte de las legislaciones hispanoamericanas, se creó el concepto de casación. Sin embargo, ese modelo tampoco puede quedar, ¿qué cosa? Estático, ni puede quedar pétreo en una condición de evaluación de derechos, más aún en un contexto de tanta dinámica social. Bajo esas perspectivas es que entonces, a nivel legislativo, las constituciones norteamericanos, hispanoamericanos, correcto, generaron la posibilidad de tener una instancia superior. Una instancia no vinculada a lo procesal en términos internos, sino ya respecto de las obligaciones del Estado que había incumplido. En otras palabras, entiéndase que es otro tipo de proceso. No es un proceso ordinario ni es un proceso constitucional seguido internamente. ¿Por qué? Porque el ciudadano que denuncia este tipo de arbitrariedades denuncia no al Poder Judicial ni a la instancia del Tribunal Constitucional, denuncia al Estado. ¿Y ante quién acude? Al sistema interamericano de derechos humanos. Este sistema es el creado por la Organización de Estados Americanos a efectos de tener una jurisdicción siguiendo un modelo que ya había sido implementado en Europa, correcto, respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y crea dos entes, Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Para el caso peruano, el acudir a una instancia internacional está detallado en el artículo 206 de nuestra Constitución, en el que detalla que, agotada la vía interna, es posible que el ciudadano pueda acudir a un órgano supranacional. Recuérdese, desde un Estado parte se denomina derecho supranacional, porque está respecto de su propia realidad, hay un ente legislativo superior. Pero cuando ya estamos en un contexto hispanoamericano, ahí es donde viene otra denominación. Ya es derecho internacional, correcto, o derecho convencional. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de jerarquía superior y ya no se vincula a un solo país, se vincula a un contexto de totalidad. Por eso que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen justamente ese valor. Se aplican a todos los países. No importa que no hayan sido denunciados, no importa que no tengan vinculación con el caso, se aplican para todos. Más aún cuando se trata de contextos en los cuales muchos de los inconvenientes o problemas evaluados también son de injerencia en determinados países. Les doy un ejemplo sencillo. Hace muy poco salió un caso contra Perú, que es el caso de la comunidad de La Oroya contra Perú y es sobre materia ambiental y es principalmente respecto del impacto del daño ecológico que se ha registrado en términos históricos, o sea, estamos hablando de casi cuatro generaciones de integrantes de una comunidad y que evidentemente esto repercute en toda la región. ¿Por qué? Porque todos los países tienen problemas ambientales, principalmente por la extracción de recursos minerales, más aún en minerías informales o no tan próximas pues a lo formal. Muy bien. ¿Y por qué va a ser sumamente importante detallar esto? Porque recuérdese que el contexto de intervención de un derecho supranacional o de un derecho convencional sí es vinculante, tiene un valor coercitivo, tiene un valor preferencial y ponderable de manera superior. Pero recuérdese, para llegar a eso es que primero una denuncia, correcto, una petición que se denomina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe ser evaluada. El gran inconveniente, y esto también es un defecto de nuestro sistema, es que jamás se pensó que los estados en el tiempo iban a generar una alta carga de casos, principalmente porque se iban a considerar mucho más agresores a las libertades de sus ciudadanos. Cuando la Corte Interamericana comenzó sus funciones, se pensó que eventualmente sus magistrados, en un número inferior a 10, evidentemente iban a tener ¿qué cosa? Espacio y tiempo suficiente como para atender sus casos. En la actualidad eso absolutamente es inmanejable. Prueba de ello es que la misma presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las últimas 3 gestiones ha detallado que la Corte tiene un colapso
a nivel económico, no puede mantenerse. Dos, tiene un colapso a nivel de casos, tiene una demora de atención de casos que genera un trámite judicial de 18 años. 18 años. Eso quiebra cualquier concepto de plazo razonable. Y les voy a dar algunos casos que lo representan. Primer caso, caso Atala Rifo versus Chile en el año 2012. Cuando Atala Rifo, una jueza del Poder Judicial chileno, se presentó ante la corte, reclamaba la patria potestad de sus hijas, de sus 3 hijas, ante el sistema interamericano de derechos humanos. Y cuando se emitió la sentencia, las 3 hijas, que eran menores de edad, que eran adultas. Ese caso es emblemático y nos permite decir qué pasó con el plazo razonable. No sé qué plazo cumplió. Por lo tanto, el artículo 8.1 de la propia Convención Americana terminó siendo, ¿qué cosa? Desnaturalizada. Segundo caso, en el mismo año, caso Fornerón e hija contra Argentina, 2012, Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos permite detallar que luego de 27 años de litigio, el peticionante, en este caso Fornerón, señor Fornerón, nunca logró tener una efectividad de sus derechos respecto de su paternidad sobre una hija cuya madre le había dado en adopción. Correcto, y se sancionó a Argentina por este caso. Y así podemos mencionar casos que son absolutamente emblemáticos y que nos permiten decir que existe una temporalidad de casos sumamente elevado que limita pues cualquier tipo de evaluación de este criterio de intervención del sistema jurisdiccional supranacional. Muy bien, pero este diálogo al final permite detallar elementos sumamente positivos. El primero de ellos es porque existe un mayor criterio y una mejor ponderación de elementos argumentativos para justificar una decisión. Recuérdese que el derecho convencional se ha ido construyendo en base a casos y evidentemente esto nos permite definir al menos 2 puntos esenciales que creo yo son los más enriquecedores. El primero de ellos, las opiniones consultivas no son derecho convencional. Disculpen, pero no. Y esto por aplicación de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Que pudiera tener un efecto dogmático significativo? Sí, porque son buenos temas y son buenos trabajos, pero no tienen alcance porque los estados nunca lo ratificaron. Y el segundo de ellos, paulatinamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en base a errores, porque hay que decirlo, errores, como también a muchos aciertos, ha ido definiendo una mejor evaluación del contexto de este diálogo supranacional. Y vamos a mencionar casos peruanos porque son los que literal han impactado en el derecho convencional. Y muchos dirán, no, ya este peruano se pasa de chauvinista, que solo está hablando de casos peruanos. No, señores. Lo que sucede es que en el Perú tuvimos una época en la que literal violamos todos los derechos humanos y fuimos literal el estado con más casos en la Corte. Hoy nos supera México, pero ese no es un récord que quisiera mantener el Perú. Felizmente ha ido reduciéndose este impacto negativo, correcto, pero véase que eventualmente los casos peruanos se han marcado tendencia. Primer caso, caso 5 pensionistas contra Perú. Se definió por primera vez un caso sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y si bien es cierto, se defendió económicamente a quienes tienen una categoría económica elevada superior, se reconoció un derecho que normalmente es próximo a quienes, adultos mayores. ¿Por qué? Porque es un derecho previsional. ¿Y quiénes tienen derechos previsionales? Los adultos mayores, la población más vulnerable de toda América Latina. ¿Correcto? Perdón, Hispanoamérica. Bajo este criterio viene otro caso. Tenemos, por ejemplo, el contexto de este caso Muelle Flores contra Perú 2019, en el que se reconoce que toda persona que plantea la defensa de sus derechos no actúa sola, actúa en función de un contexto colectivo, porque una persona no puede litigar 28 años como sucedió en ese caso sin sobrevivir si es que no hubiera tenido una familia.
ese contexto de dinamicidad y de interpretación de un concepto de humanidad es evidentemente positivo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así comenzamos a ver una serie de elementos en el que se crearon, por ejemplo, derechos, como derecho a la verdad, con el caso de la Cantuta o Barrios Altos contra Perú, o el derecho al reconocimiento de derechos de carácter personalísimo, como en el caso Baruch Sipcher contra Perú, 2001, en el que se reconoce la prohibición de que los estados limiten la nacionalidad de sus ciudadanos, porque eso genera apatridia. Eventualmente no se les puede modificar sus identidades personales, que es totalmente diferente al contexto de derecho al nombre, que surge ahí, correcto. Y en el caso Castillo Petrucci se reconoce la imposibilidad de que los estados ejecuten violaciones de derechos humanos y de carácter de violencia, y sobre todo porque se reconoce la libertad de pensamiento, que es totalmente diferente a la libertad de expresión. Este diálogo entonces va a generar un mecanismo de evaluación sumamente positivo, muy interesante, muy rico, en el que ambos elementos, la jurisdicción local como la jurisdicción convencional, se van a ir vinculando y desarrollando. Y ahí han surgido tres modelos que son sumamente representativos. Correcto, el primero de ellos, los países entusiastas como Costa Rica, actualmente la única que se queda en ese nivel. Correcto, ¿por qué? Porque sale una sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la semana los órganos jurisdiccionales costarricenses la representan, la citan, la publicitan. Hay más impacto a través de un diálogo mucho más efectivo ahí que en otros países. Perú era un país entusiasta. Ya no lo es porque ya no tiene tantas sentencias condenatorias, ¿correcto? Ya ha bajado el número de casos que tiene en la Corte, evidentemente por un mayor respeto de derechos humanos, pero no, nosotros éramos muy, muy entusiastas con todo lo que salía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sabíamos de las consecuencias para nuestro país de estos efectos. En segundo nivel están los países reacios a aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que también han ido reduciendo este nivel de oposición. Países como Argentina, como Brasil y como también México eran reacios, pero hoy por hoy ya lo aceptan con una mayor carga de incidencia en el ámbito jurisdiccional internacional. Y finalmente vienen los demás países, que son los países que cumplen o eventualmente se ven, ¿qué cosa?, involucrados en el contexto del derecho convencional, especialmente cuando aplican sentencias emitidas contra otros países en su propia jurisdicción, debido al contexto y al nivel de aplicación que se registra. Bajo estas condiciones, entonces, este primer diálogo entre jurisdicciones resulta ser muy representativo, muy elocuente, muy positivo, porque el mundo va cambiando. ¿Qué problemas tendremos a nivel medioambiental? ¿Qué problemas tendremos a nivel de la interpretación y alcance del derecho al desarrollo, el derecho a la paz? En los próximos años no se sabe, pero eso nos permitirá ir indicando que este sistema normativo que actualmente tenemos puede ser, ¿qué cosa?, materia de mejora constante y paulatina. ¿Y quiénes son los que se encargan de actualizar este ámbito normativo? Los jueces. Los jueces. Y ese diálogo entre jueces, muy a pesar del número, nos permite decir que en toda la región Hispanoamérica tenemos muchísimos más jueces de los que creíamos inicialmente. ¿Por qué? Porque todos están obligados a ejecutar derecho convencional. Todos están obligados a entender y comprender y aplicar el concepto de la Comisión Americana en la propia evaluación de sus casos a nivel interno, y que se extiende inclusive al contexto de los administradores o gestores del Estado. Esto es desde el punto de vista del derecho administrativo. Consecuentemente, surge la posibilidad de un jus comune, que es tipificado así por la doctrina regional y que nos permite indicar que este mecanismo es probablemente el mecanismo que mayor vigencia y vigor le aplique a nuestro derecho respecto a la necesidad de atender los derechos e intereses de los ciudadanos. Señores, eventualmente esta sería mi intervención. Quedo muy atento a las preguntas que eventualmente se pudieran formular. De mi parte, nuevamente el agradecimiento tanto al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano como a la doctora Neidali Espinosa por esta amable oportunidad
y eventualmente también un agradecimiento a todos los participantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido amigo doctor Manuel Bermúdez Tapia, excelente exposición. Quisiera aprovechar de tu experiencia y tu conocimiento para que nos platicaras del caso en el cual se declaró desacato a Perú por parte de la Corte Interamericana por, ¿cómo se llama ese dictador que ahora regresa a su apellido? Pedro Castillo. No, el anterior. Ah, Ollantumala. Fujimori. Fujimori. Fujimori, Ya. Pero es que no hubo desacato. Se terminó sí, cumpliendo. sí, pero ya Sí. te le liberó. Bueno, platícanos, por favor, porque A ver, lo que sí, sucede es que en el contexto del gobierno de Alberto Fujimori, que inicialmente fue un gobierno democrático, él fue elegido en el año 1990, ¿correcto? En el año 1992 hubo un quiebre del Estado de Derecho, que es una dictadura. Una dictadura que, por cierto, una presidenta en México ha reconocido que en algunos países eso no se llama dictadura, a pesar de que ya no quieran generar democracia, elecciones. Correcto, pero bueno, en el caso peruano sí hubo un quiebre y hubo un compromiso de generar una nueva constitución a través de un proceso democrático y hacer una elección presidencial a la finalización del gobierno, que efectivamente se dio. En 1995 hubo una nueva elección, salió reelegido con 87% de votación a favor. O sea, fue absolutamente respaldado, tanto a nivel de constitución, tanto a nivel de mandato democrático. ¿Hubo quiebre de gobierno? Sí. Dictadura, sí, del año 92 al año 95, pero luego ya volvió a ser presidente democrático. ¿Y a qué se debió ese mandato absolutamente mayoritario? Por dos razones muy esenciales. La primera de ellas, se combatió el crimen de manera directa, especialmente contra grupos terroristas. O sea, en el Perú nunca hubo conflicto armado interno. Lo que es delincuencia se llama delincuencia y se actuó políticamente bien. Luego voy a detallar por qué a nivel de derechos humanos se actuó mal. Y en segundo lugar, porque se controló la crisis económica a tal nivel que desde ese momento, desde el año 1992 hasta ahorita, el Perú no ha parado, no ha tenido un solo mes de caída económica, ni siquiera en pandemia, ¿correcto? Tenemos literalmente más de, mm, más de 30 años de estabilidad económica y eso es algo sumamente significativo. ¿Correcto? Entonces, bajo ese criterio, esos dos grandes elementos nos permiten decir que dictadura sí, sí hubo, pero es una dictadura de 3 años, muy efímera y que además fue una dictadura basada en un compromiso de convocatoria de elecciones. Por lo tanto, la denominación de dictador es muy relativa, muy limitada. Pero debido a los problemas graves que tenía el Perú, terrorismo, no conflicto armado interno, que se entienda muy bien esto, se cometieron abusos, especialmente en dos niveles. Uno de ellos es la Cantuta y el segundo de ellos es Barrios Altos. Cantuta era una universidad, bueno, sigue siendo una universidad donde muchos profesores y muchos estudiantes tenían una tendencia ideológica próxima al terrorismo. Es más, eran terroristas. Y los asesinados, que eran nueve alumnos y un profesor, eran terroristas. Fueron capturados por un grupo paramilitar, fueron asesinados en un cerro en las zonas alejadas de Lima y fueron quemados. Correcto, los cuerpos fueron quemados. ¿Por qué? Porque esto evitaba la identificación del ADN. Es más, hasta el día de hoy no se ha identificado a las personas porque no existe la posibilidad de identificarlos, ¿correcto? Y por eso que surgió el derecho a la verdad, para saber quién era quién. Pero no se podía, no se puede porque hubo un nivel de violencia en ese sentido sumamente elevado. Una cosa es combatir el terrorismo y otra cosa es asesinar terroristas. Y eso sí es contra el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en el Perú no existe pena de muerte. Lo que existe es, ¿qué cosa? La posibilidad de aplicar pena de cadena perpetua. Y el segundo de ellos fue en el caso Barrios Altos, donde ninguno de los afectados era terrorista.
¿Qué había sucedido? Y para esto que quede un poquito claro, porque la explicación a veces es confusa. En el Perú, semanas antes se celebraba fiestas patrias y un camión que llevaba personal del ejército, banda de músicos, o sea, ni siquiera uno tenía una pistola siquiera, fueron, ¿qué cosa? Atentados por Sendero Luminoso, quien les puso una bomba debajo del coche y explotó y mató un promedio de casi 60 músicos. Esa fue la reacción. Por inteligencia del ejército es que se logró identificar que un grupo terrorista estaba celebrando una actividad. En el Perú hay muchísimas actividades de carácter religioso, social, correcto, pero en una zona que es el centro de Lima. Y el centro de Lima, querido amigo, tú conoces un poquitito del centro de Lima, te darás cuenta que eran casas muy históricas. Es prácticamente muy próximo a lo que se vive en el Zócalo de México, ¿no? Una realidad virreinal muy antigua, casas históricamente muy antiguas. Y todos son muy parecidas. Entonces, ¿qué pasó? Se identificó que iba a haber una fiesta y se trazó un plano. Lamentablemente el plano no tenía uno de los principales elementos de estrategia militar, que era el norte, el sur, el este o el este. Y solo indicaron la identificación de la casa con los integrantes de que todos eran terroristas. Y sí era cierto, pero ese error en la indicación provocó que en vez de ir a la izquierda vayan por la derecha y se vayan a otra casa donde también había una celebración. Lamentablemente coincidieron y se mató a un grupo familiar, incluyendo niños, pensando que eran terroristas. Esos dos casos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado peruano fue sancionado y el Estado peruano fue obligado a ejecutar algunas medidas, principalmente reparaciones. Pero una de las reparaciones fue opuesta por el Estado peruano. ¿Por qué? Porque en el Perú se había creado el Ojo que Llora, que era un tributo a todos los miembros de la sociedad civil y miembros de las Fuerzas Armadas que habían sido asesinados por el terrorismo. Y la Corte Interamericana obligó al Perú a que en ese monumento a los caídos por el terrorismo se incluyan a los terroristas. Y el Perú no lo aplicó. Correcto, ahí surgió el primer orden de desacato, pero en realidad luego el Estado peruano detalló y le dijo a la Corte Interamericana que en realidad no se trataba de un desacato, sino de una condición absolutamente, ¿qué cosa? Inmanejable. Por una razón muy simple, ¿correcto? Que el reconocimiento de los daños generados por los casos Cantuta y por los casos Barrios Altos debían ser considerados en un contexto de evaluación de derechos humanos respecto a los ciudadanos, no a un nivel colectivo. En cambio, el Ojo que Llora era un reconocimiento a un nivel de problema país que era manejado de una manera totalmente distinta. Al final, la Corte Interamericana reconoció y le permitió al Estado peruano a no ejecutar una de sus partes, hubo una rectificación luego, y por eso es que el Perú no aplicó. ¿Por qué? Porque recuerda que también existe en los derechos de los integrantes al Sistema Interamericano de Derechos Humanos el margen de apreciación y el margen de discrecionalidad de cada país. En función de ese margen, finalmente el Estado peruano no cumplió esa parte, solo esa parte, porque a cada terrorista asesinado, porque a cada familia afectada por el asesinato de terroristas, se les dio una indemnización económica, se modificó la legislación para evitar ese tipo de nuevas referencias, a tal nivel que en la actualidad, y habiendo pasado literal más de 20 años, no se ha ejecutado ninguna referencia similar. Desde hace 20 años en adelante, no tenemos ningún caso de violación de derechos humanos respecto de la época de Alberto Fujimori. Lo que actualmente tenemos son casos principalmente de interpretación de la negligencia del Estado en la atención de derechos de los ciudadanos que se han judicializado. Pero es otra perspectiva totalmente distinta. Entonces, el Estado peruano sí ha tenido muchos inconvenientes, principalmente con muchos ciudadanos, pero ya de una manera totalmente alejada de lo político. Y eso es algo positivo para el contexto de derechos humanos.
Perfecto. ¿Y en qué caso se había, o no sé si tocó el tema sobre alguna población indígena que fue esterilizada, Ah, sí. ¿no? Bueno, todavía no sale el caso. En Cajamarca, producto de el contexto de atención de la lucha contra la pobreza en nuestro país, recuérdese que teníamos dos grandes problemas, terrorismo y el otro era economía. En muchas comunidades campesinas se generaron programas de asistencia social, ¿correcto? Y muchos de estos programas de asistencia social eran derechos vinculados al ámbito educativo, al ámbito de la atención de programas productivos, agricultura esencialmente, y C, contexto de salud. Se les brindaba atención a nivel, ¿qué cosa? Em, odontológica, atención de vista y atención principalmente de enfermedades vinculadas a tercera edad. Pero en la región de Cajamarca, principalmente debido a la intervención de algún grupo, evidentemente político, médico, se optó por no informar a los pacientes que podían ser atendidos en un tema de salud reproductiva. Lo que se comunicó en todo el país a nivel de salud reproductiva de que podían ser, ¿qué cosa? eh, eh, mm, Podían los varones asumir una vasectomía o eventualmente las mujeres una ligadura de trompas, que se comunicaba en todo el país, en Cajamarca no se informó. Entonces, muchas personas que iban por una atención oftalmológica, una atención odontológica, se les decía, bueno, para poder atenderte te tengo que poner anestesia y vas a dormir un poquito. Mm, Aceptaban porque evidentemente iban con buena fe muchas de estas personas que eran de sectores de extrema pobreza y se les hacía una vasectomía o se les hacía una esterilización, ¿correcto? Al final se afectaron a muchísimas, más de 1.000 mujeres, estamos hablando de casi 13.000 mujeres, hasta donde recuerdo, y casi 5.000 varones. Entonces, estas comunidades en Cajamarca, norte del Perú, no tenían hijos. Y muchas personas querían tener hijos, estaban en edad reproductiva, jóvenes, no tenían hijos. Hasta que, bueno, alguien preguntó en una consulta especializada, oiga, ¿por qué no tengo hijos? Si quiero tener hijos. Le dijeron, es que no vas a tener hijos porque tú tienes una vasectomía, tú tienes una esterilización. Y ahí es donde se originó el tema de la denuncia contra el gobierno de Alberto Fujimori. Pero esto no era una política del gobierno, esto era una política de esos directores de esa localidad, ¿correcto? Entonces la responsabilidad, ¿por qué se gestionó a nivel de Fujimori? Principalmente porque él era el presidente. Pero de que era responsable, ahí tengo mis dudas. No es por defenderlo, tampoco es por decir que era culpable directo, pero recuérdese que es una política a nivel nacional y en ninguna otra región del país hubo ese tipo de situaciones. Consecuentemente, no era una política nacional. Si no hubiera habido muchísimas más esterilizaciones, era una política que la gestaron localmente. Y ahí vienen los diferentes niveles de responsabilidades, ¿correcto? Que sí creo que ha sido una violación de derechos humanos, por supuesto que sí. Hoy por hoy eso se considera inclusive genocidio porque el objetivo es qué cosa, evitar el mantenimiento de una comunidad en el tiempo. Y eso sí es grave, pero los niveles de responsabilidad son más a nivel de personas, funcionarios, que de gobierno. Muy bien. ¿Y nos puedes platicar cómo, por ejemplo, los operadores jurídicos y en las universidades se enseña o no se enseña parámetros como el control de convencionalidad? Es parte de la currícula universitaria, del pregrado o licenciatura o para estudios de posgrado. ¿Sí, No, Manuel? es una pregunta muy, muy bonita, muy interesante y que además ya la hemos publicado, mi querido amigo. ¿Te acuerdas en el libro que publicamos en España, los que nos dieron espejitos? ¿Ya? En un libro muy, muy bonito en lo académico,
pero negativo en cuanto al proceso editorial, porque encima nos trataron muy mal. Ahí lo publicamos y lo expusimos. Y es una paradoja. ¿Por qué? Porque en el Perú todos los abogados conocen mucho de derecho convencional, conocen mucho de derechos humanos, de derecho internacional, de procedimientos en la Corte Interamericana, porque hemos sido parte del proceso. Pero si tú ves nuestras currículas, ninguna tiene derecho convencional, ninguna tiene jurisprudencia Corte Interamericana, ninguna tiene una vinculación con derecho internacional. Y muchos dirán, ¿cómo es eso? Parece una paradoja. Pero efectivamente, nosotros no necesitamos de un curso ni tampoco de una malla curricular vinculante a derecho convencional o derechos internacionales. ¿Por qué? Porque cada curso internamente ya lo maneja, a nivel de casuística, a nivel de interpretación exegética, como a nivel de teoría dogmática. Entonces, nosotros no hemos necesitado identificar un derecho internacional, un derecho convencional en forma específica, porque en la praxis ya manejamos estos elementos, porque Perú, como le vuelvo a decir, ha sido formado porque la Corte Interamericana nos tenía en muchísimos casos como Estado denunciado. Y lo sabíamos porque teníamos parte de vinculación con las personas afectadas a sus derechos humanos, como también respecto del Estado, porque en muchos casos considerábamos que el Estado estaba mal denunciado, principalmente porque había mucho favorecimiento de acciones de terrorismo y de favorecimiento de personas que, habiendo sido verdaderos criminales, terminaban siendo defendidos por el sistema interamericano, porque si bien es cierto, todo criminal tiene derechos, terminaban hasta con indemnizaciones sumamente elevadas. Tenemos, por ejemplo, Castillo Petrucci, que es un ciudadano chileno que hacía actos de terrorismo en el Perú. Como que un ciudadano, qué sé yo, venezolana, haga pues delincuencia terrorista en México. No creo que lo consideren bien, ¿correcto? Bueno, si al final ese ciudadano venezolano en México termina siendo afectado en sus derechos, va al sistema interamericano de derechos humanos y la corte le dice, páguenle 5 millones de dólares como indemnización, creo que todo el pueblo mexicano podría repudiar esa decisión. Ahí es donde surgieron los grandes inconvenientes de Perú con el sistema interamericano. ¿Por qué? Porque terroristas totalmente identificados terminaron siendo, ¿qué cosa? Indemnizados. Y eso es grave. Por ejemplo, Castillo Petrucci hasta la actualidad vive en Estados Unidos, siendo terrorista, que supuestamente era anti-yankee, vive en Estados Unidos con el dinero de una indemnización otorgada por el Estado peruano, a pesar de que ese señor casi captura el Congreso de la República, como pasó en Bogotá, cuando el M-19 capturó el Congreso. Querían hacer lo mismo. Entonces vienen las paradojas, ¿no? Derechos humanos, sí, pero derechos humanos provocados por quien provocó la crisis de la democracia y la crisis social en forma grave en el Perú, ahí nos damos cuenta que eventualmente no pueden existir dobles criterios de interpretación, porque evidentemente esto no necesariamente va a terminar en un buen canal de evaluación, porque la susceptibilidad es elevada. ¿Que cualquier delincuente tiene derechos? Sí, yo considero que sí, todos. Pero de que estos sujetos, en base a sus malas acciones, se aprovechen de la debilidad del sistema y se conviertan en víctimas, yo creo que ahí estaríamos hablando fácilmente de un abuso de derecho, que creo que no solamente, pero todos los países hispanoamericanos deberíamos evitar ese tipo de condiciones y situaciones. ¿Por qué? Porque estaríamos, ¿qué cosa? Aceptando que nuestro sistema normativo favorezca el abuso de derecho. Y eso es grave. Claro. Nosotros estamos pugnando, quiero informarles a todos y a todas que el día 22 de noviembre se celebre si constituya desde abajo, desde el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, el Día Internacional del Abogado Interamericano, porque necesitamos, pienso yo, darle mayor difusión a este derecho. Ahora, ¿por qué? Porque ha venido a, vamos a decirlo, a purificar, yo le quiero llamar así,
los estándares de protección de derechos humanos. El caso que maneja el doctor Manuel Bermúdez respecto a los guerrilleros o terroristas, perdón, que menciona, pues es un caso lamentable. Nosotros en México hemos tenido otros casos de poblaciones indígenas, de mujeres, principalmente que han sido inclusive violadas sexualmente por el ejército mexicano, desaparición forzada de personas, torturas y que donde están los verdaderos terroristas muchas veces es en el Estado. Entonces, Ujú. esa es la realidad en México. Eh, ¿Qué piensas respecto a la resistencia que hacen los estados? Por ejemplo, firman el convenio, ratifican, porque es una doble ratificación, ratifican la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero en cumplimiento estamos un poquito retirados. Y yo he dicho que no es cierto que sea exclusivo de la Corte Interamericana la violación del plazo razonable en cuanto a la tramitación. Hay dos casos, uno, los dos ya los has tocado. Muelle Flores, que ese caso, este señor había reclamado una pensión por jubilación y que el caso llegó al Tribunal Constitucional, donde me llevaste la última vez que fui. Y vimos la sentencia de la Corte Interamericana que está ahí al inicio, a la entrada. Este caso duró 24 años sin que se 28, ejecutara, ¿mandé? 28, 28. 28, sin que se ejecutara la sentencia de un tribunal local, que es el Tribunal Constitucional. Creo que también en el mismo caso de la Oroya, de Comunidades La Oroya versus Perú, también es un caso que duró mucho tiempo, es una empresa que primero era del Estado, luego de particulares, y también ahí, El trámite ahí judicialmente duró 12 años, judicialmente, sí, pero en realidad los antecedentes vienen de hace 60 años. sí, exacto. Entonces, por eso es muy interesante, porque estuvo en manos del Estado, en manos de particulares, y desgraciadamente contaminaban a cielo abierto por ejercer la minería, Mercurio, que encima es más mercurio, grave todavía. sí, y también plomo, pienso, porque había unos dictámenes médicos donde los niños tenían plomo en la sangre y eso pues es de alto riesgo. En ese sentido, Y te comento, hoy por hoy, la segunda, tercera y cuarta generación de pobladores en La Oroya tienen sangre en el cuerpo y ninguno tiene cáncer. Y perfecto, eso es la gran paradoja, porque ahí te das cuenta que la humanidad va camino a un contexto de mayor contaminación, pero es el propio organismo el que va resistiendo esa contaminación. Tú trasladas a cualquiera de estas personas a cualquier ciudad en el mundo, le hacen un análisis de sangre y le van a decir, señor, usted tiene plomo en la sangre, se va a morir. Pero en la Oroya, no, ninguno tiene cáncer. Entonces ahí te das cuenta y dices, caray, estos señores mm, tendrían un riesgo de vida muy alto, pero ninguno está mal. Entonces viene el contexto, oye, yo te reconozco tu derecho a la salud, pero ninguno se está muriendo, ya se sí. han adaptado. Y caray, ¿cómo es que podemos entonces sobrellevar una situación tan grave en la salud de las personas, pero que no están enfermas? Bien. Bueno, ahí yo creo que una de las naturalezas del ser humano es la tendencia a sobrevivir. Sí. Entonces el cuerpo genera anticuerpos. Hay un hecho, no tengo los datos precisos, pero prácticamente llevaron a Canadá un árbol, un árbol, y en esa parte donde sembraron esos árboles, en Canadá, la gente empezó a enfermarse y a morir y no encontraban la causa. Y resulta que esos árboles generaban una espora, esa espora con el viento se diluía y pues llegaba al cuerpo de las personas. Wow. ¿Qué pasaba en el lugar de origen?
la gente no se moría porque ya tenía anticuerpos. Y en el caso de Canadá, todavía los organismos pues no habían generado esa defensa. Entonces, esto nos lleva, si estás de acuerdo, a ver siempre que no solamente hay que ver el texto, sino el contexto, que el Sí, contexto es la realidad. Y eso también creo que es muy importante en los derechos humanos, porque antes teníamos la idea de lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley, pero ahora hay que ver el contexto, ¿no? Invitamos totalmente. a todas y a todos los que están aquí en este curso de verano a que nos hagan también sus preguntas, sus comentarios. Aprovechemos la oportunidad que tenemos de convivir académicamente con el doctor Manuel Bermúdez Tapia y sobre cualquier tema del sistema interamericano, sobre todo en Perú. Ya tenemos ahí al profesor Carlos Ernesto Arcudia. A ver, doctor, adelante. Buenos días, doctores. Doctor Alfonso, muchas gracias por la organización. Doctor Manuel, muchísimas gracias por la excelente cátedra que nos acaba usted de dar sobre la génesis del sistema interamericano de derechos humanos. Y yo quisiera preguntarle, sobre todo en el caso de Perú, porque sí es verdad, sí es verdad que fueron ustedes, me parece que fueron ustedes los primeros en tener una sentencia sobre los DESCA, eran sobre los funcionarios del Estado. 5 pensiones. Eh, eh, pero yo quisiera preguntarle, ¿de qué cree usted de que dependa? O sea, ¿de qué cree usted que dependa en mayor o menor medida? Creo que ya lo he estado diciendo, a lo mejor a lo largo de toda su disertación, pero ¿de qué cree usted que depende en mayor o menor medida el cumplimiento de las sentencias de la Corte? Porque, pues bueno, la Corte Interamericana, pues finalmente no, o sea, no puede venir y embargarnos, por ejemplo, digo, por haciendo un símil con el derecho privado, ¿no? Entonces, ¿de qué cree que usted, sobre todo el caso de Perú, que como bien dijo, pues han tenido una serie de casos y bastante variados, no como nosotros que tenemos los mismos y repetidos, porque eso es lo peor, como que no aprendemos, pero bueno, eso ya es otra cuestión. ¿De qué cree usted que depende el mayor o menor cumplimiento de una sentencia? Muchas gracias. Bueno, principalmente desde una perspectiva política. Tenemos que asumir que el sistema judicial tiene sus limitaciones, tanto internos como a nivel de derecho convencional. O sea, es evidente, pero recuérdese que en un contexto de derecho internacional, el que un país no quiera cumplir una sentencia lo, lo identifica en el contexto internacional como un país, pucha, muy complicado. Y al menos a Perú, ese modelo de mala imagen internacional le podía provocar muchísimos problemas en el ámbito económico y comercial. Tener sanciones de carácter internacional hubieran limitado mucho al Perú. Por eso que el Estado peruano, aún con Fujimori, siempre acató. Que tuvimos observaciones para cumplir algunas sentencias, sí, pero no eran respecto de fondos, sino era respecto de cómo se aplicaban esas sentencias. Y ahí cambia el panorama. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos una perspectiva totalmente interesante y nueva en el contexto de interpretación y aplicación de decisiones de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque el Perú siempre ha sido denunciado, pero siempre ha cumplido las decisiones de la Corte. Nunca ha existido una situación negativa. Tanto es así que inclusive pensaba Fujimori salirse de la Corte. Nunca se salió, nunca se salió y al final nos demostramos que aprendimos tanto del sistema convencional que comenzamos a utilizar el propio sistema convencional para justamente decirle, Corte Interamericana, creo que en esta decisión vamos a utilizar estos elementos para poder defender nuestra posición y la Corte los ha tenido que aceptar. Los ha tenido que aceptar, especialmente con el caso, por ejemplo, como les comentaba, sobre el reconocimiento de derechos de personas terroristas asesinadas, ¿no? Una cosa era el derecho a la compensación a la indemnización y otra muy distinta era que se les reconozca como parte de un proceso de
reconocimiento de derechos a pesar de haber sido senderistas. Y creo que ese criterio fue sumamente fundamental, porque si no, imagínense, en Argentina se reconocerían con el mismo nivel a las personas asesinadas por Videla respecto del régimen militar de Videla. Y no son lo mismo. Imagínense en Guatemala, que los que perpetraron la guerra civil sean reconocidos en el mismo nivel de víctimas que las propias personas victimizadas. Imagínense en el contexto de Colombia, donde grupos terroristas, guerrilleros, totalmente identificados, sean reconocidos como víctimas del sistema interamericano. Es más, recuérdese que Petro fue víctima del Estado colombiano, pero por un tema de derecho electoral, no por un tema de derecho de guerrillas. Así que el contexto de victimización, eventualmente el Perú lo manejó, creo que diligentemente, como para decirle a la Corte, señores, no podemos aplicar el contexto de blanco y negro en términos puros porque hay situaciones que necesitan ser detalladas y eventualmente la decisión la vamos a respetar, pero solicitamos se interprete esto a ver qué resulta y eventualmente la Corte le ha dado la razón a Perú para poder, ¿qué cosa? Evaluar e interpretar. Eso también te da un poquito la experiencia de haber sido tantas veces denunciado, ¿no? Eso ya es un criterio plus que manejan los abogados peruanos porque hemos participado de esto. Es más, nuestra formación ha sido con derecho convencional. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos y nos ha tocado directamente en el aspecto personal. ¿Mm? Muy bien, muy interesante. Doctor Carlos, no se escucha. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Excelente aclaración. Bueno, vamos a compartir un poquito sobre el número de casos porque el doctor me hizo una alusión a México. De acuerdo con los casos de la Corte Interamericana de Condenas, de los informes del 2024 y 2025, Perú aparece históricamente hasta el 2024 porque en el 2025 no se publicaron estadísticas de Perú, con 62 casos en primer lugar. En segundo lugar, Guatemala con 49 casos. En tercer lugar, Argentina con 43 casos. Guatemala con 40. Ecuador con 37. Colombia con 36. México tiene 17 casos. Ya la IA con el que hice el resumen, pues ya no lo agregó. Pero así estamos. Y este es muy importante y creo que vamos a hacer una sesión para analizar específicamente los informes que ya habíamos platicado y una vez lo hicimos, estimado Manuel, analizar los informes de la Corte Interamericana porque manejan estadísticas, jurisprudencia, que pienso que es algo importante para todas las universidades que todos los años analicen los informes, no solamente de la Corte Interamericana, sino también de la Convención. Bueno, vamos a seguir esperando alguna participación más de los que nos encontramos aquí en el chat. En el, por ahí no sé si quería participar el maestro Juan José Aguilar, que pidió que le prendieran la cámara. No se escucha, doctor, maestro, amigo. Ahí, ahí se me escucha. Sí, Buen adelante. día. He tenido problemas de acceso. Buen día a todos. Primeramente, felicidades a TVLEX, al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, al doctor Lascano por impulsar la cultura de los derechos humanos y la cultura jurídica en general sobre estos tipos de cursos y aspectos que se aprenden bastante bien a través de la forma pedagógica y didáctica que lo hace cada ponente. Primero es eso, ¿no? Una felicitación y un agradecimiento.
Me da mucho gusto saludar en lo personal al doctor Bermúdez Tapia, un hombre de gran talento y conocimiento, ¿verdad? Mire, yo tengo una pregunta dirigida al doctor Tapia o al maestro Lascano, si gusta poder contestarla. Todos sabemos la diferencia que existe entre el crimen organizado y el terrorismo, literalmente, ¿no? Sabemos que el crimen organizado busca un fin diferente, ¿no? Trata de personas, asesinatos a mansalva a través de los enfrentamientos que se tienen por el tráfico de drogas, dinero de lavado, etcétera, ¿no? Y el terrorismo es otra finalidad, provocar terror, miedo, algunas cuestiones en contra del Estado, etcétera. En realidad, aunque son diferentes, habría pues alguna forma de que algún momento se puede tipificar las acciones del crimen organizado en cualquier país como actos de terrorismo, aunque nada más pongan una bomba al año y en otro lado al otro año otra bomba en un parque, etcétera, ¿no? Pero sí se podría hacer por la forma en que ellos violentamente hasta se manifiestan en videos para un terror de la comunidad, de cierta comunidad, de donde ellos se presentan. Yo tengo esa duda si se podría tipificar en un momento dado desde el punto de vista del delito. Muchísimas gracias. Es una bonita e interesante pregunta. Permítame tratar de explicarla. Primero, yo veo un poco inviable esta posibilidad, sobre todo por el contexto de que la ley penal, como representante del ius puniendi, como representante también del ius imperium del Estado, no necesariamente va a poder tener legitimidad si se regula así. Probablemente esta legislación en cualquier país que la regule sea declarada inconvencional. Es más, en el Perú ya fue declarada inconvencional, correcto, porque ya se trató de regular esto en la época de Fujimori justamente, y se legisló en contra, y bueno, se legisló contra las actividades del terrorismo en este contexto y finalmente fue declarado inconvencional. Pero eventualmente el contexto del derecho penal ya superó el ámbito de la jurisdicción local. Hoy por hoy estamos hablando de delitos supranacionales, estamos hablando de un contexto de criminalidad mucho más digital, mucho más internacional, donde evidentemente el contexto local de la norma de la ley penal es limitado. Y lavado de activos, tenemos el tema del manejo de recursos naturales, este, como depredación, minería informal, comercio informal, trata de personas, superan pues los contextos locales, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que nos falta es que eventualmente a nivel de OEA se vaya legislando penalmente. ¿Por qué? Y disculpen que lo mencione, pero México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, tenemos el mismo problema. Y menciono a Chile a pesar de que no está menciono a Ecuador a pesar de que no está en la Alianza de las Américas, porque tenemos el problema del narcotráfico. Y es un problema grave. Perú, Bolivia producen droga, pero hoy por hoy Perú ya no forma parte de ese circuito comercial que sí lo han venido desarrollando Colombia y México. Y tenemos otro gran inconveniente. Los efectos del narcotráfico no solamente que se quedan en México, se quedan en Colombia, se quedan en Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Y ese es el gran problema, porque hoy por hoy el comercio ilegal de todo tipo de productos vinculados al narcotráfico generan un lavado de activos totalmente impresionante, a tal nivel inclusive que hoy por hoy muchísimos partidos que gobiernan los países hispanoamericanos son próximos al narcotráfico. Perdonen que lo diga, pero AMLO, muy cercano a grupos vinculados a este tipo de actividades. Sheinbaum tiene funcionarios que han sido sindicados por el gobierno americano de próximos al narcotráfico. Petro tiene un montón de procesos judiciales en trámite donde sus funcionarios son vinculados al narcotráfico.
Maduro en Venezuela fue capturado por eso. En el Perú teníamos a muchísimos funcionarios políticos vinculados también al narcotráfico. Entonces, este tipo de situaciones que superan los contextos locales van a obligar en el corto plazo a muchos países a legislar penalmente. ¿Y por qué? Porque, señores, ya el delito no se comete en una sola jurisdicción. Yo puedo organizar financieramente todo lo que puedan, ¿qué cosa? Desarrollar actividades criminales en Colombia, en Ecuador, en Chile, y pido que depositen de repente el dinero en cuentas de Estados Unidos. Entonces, ese es un criterio que supera pues las jurisdicciones locales y evidentemente nos permite decir que el derecho penal debe afrontar este tipo de problemas con una mayor objetividad, pero ya ya no a nivel local. Tiene que tomarse en cuenta que nosotros necesitamos generar una legislación así. Y no solo nosotros, porque cuando se legisle a nivel hispanoamericano, recuerden que lo primerito que van a hacer los grupos de malhechores va a ser ¿qué cosa? Cambiar jurisdicción a Europa, África, Asia, Estados Unidos. Recuerden que a través de una computadora no importa dónde esté el sujeto, hoy por hoy se conectan en todas partes del mundo y pueden cometer los delitos. Pero debemos ya tener en cuenta que el concepto de ciberseguridad, el contexto de defensa y Estado de Derecho, ya no se limitan a un simple contexto de guerras entre países, no. Ahora es un tema de actividad delictiva a macroescala, que evidentemente nos permite hablar de delitos de carácter supranacional. Ujú. Bien, pienso que es un tema muy delicado porque le ha servido al país del norte para invadir la soberanía de los pueblos, para intrometerse en la vida política. Por ejemplo, ahora que mencionaste Manuel Bermúdez, el tema de Maduro. Maduro fue presentado en la Corte de Nueva York y se le decía que era el cabecilla del cartel de los soles. Tuvieron que retirar esa acusación porque no había pruebas en su contra. Entonces el uso es faccioso. Pienso que países como Bolivia, inclusive Argentina, tienen problemas porque tienen recursos naturales, ¿no? Entonces, a veces no se puede generalizar. Si no hay pruebas, no hay evidencias, pues cualquiera puede descalificar a cualquiera. Eso es muy fácil. Ahora, recordemos que el terrorismo tiene la finalidad de política, de influir en el poder, hacerse del poder. En cambio, los carteles tienen una función lucrativa, que si bien es cierto, es ilícita, también en determinado momento por hacer un grupo organizado, a mí me da risa, pero una risa tonta porque como tenemos el crimen organizado y el Estado desorganizado. Es decir, el crimen se organiza y el Estado se desorganiza. Entonces, lo real es que hay que reconocer que tenemos deficiencias en la investigación de conductas que son ilícitas penalmente y que involucran no solamente a gente del poder, sino a jueces que pudieran, inclusive tuvimos la historia en Colombia de los jueces sin rostro para lograr una imparcialidad, porque en los tiempos de los grandes capos, con su nombre, pues la gente tenía miedo y era asesinada por estos grupos. Entonces, sobre todo cuando los querían extraditar. Ahora, también hay que reconocer, no sé si están de acuerdo, que Estados Unidos no es un modelo de democracia. En Estados Unidos, el derecho a la salud no es gratuito. El derecho a la educación no es gratuita. No es un derecho exigible, sino que está en el mercado. Estados Unidos ni siquiera ha firmado el Tratado Internacional para la Protección de Niñas y Adolescentes, derechos de la niñez. Estados Unidos ha tratado de que la Corte Penal Internacional no desarrolle su trabajo.
inclusive ha provocado recientemente la denuncia del fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces, no solamente son dos palabras, terrorismo y crimen organizado, que deben analizarse semánticamente, sino que debe realizarse el análisis como lo comentábamos hace rato en el contexto. Porque es muy fácil decir que cualquiera de nosotros tiene relación con el crimen organizado y simplemente repetirlo, repetirlo, inclusive exacto, no reconoce no forma parte del sistema interamericano. Solamente 20 países son parte del sistema interamericano, que yo le llamaría sistema latinoamericano o hispanoamericano, como le gusta a Manuel, pero tenemos que ver que en el concierto los países más grandes económicamente y militarmente son los que han generado problemas, inclusive guerras no provocadas. Tenemos actualmente que yo tenía una idea y lo voy a comentar. Por ejemplo, cuando el gobernante tenga mayor de 70 años, no puede tomar decisiones que afecten a generaciones que todavía ni siquiera han nacido ni se han desarrollado. ¿Qué opinas, Manuel? Sí, pero recuerda que muchas veces estas decisiones tienen que ser tamizadas por el propio contexto de la legislación interna. Por ejemplo, en el caso de Perú, el presidente puede proponer, es más, puede plantear leyes, pero las aprueba el Congreso. Sí, Entonces ahí, por ejemplo, no habría situación negativa como para decir no se puede, pero que un presidente emite un decreto legislativo tampoco, porque en el Perú los ministros son los que refrendan ese documento y si no hay ningún ministro que lo refrende, el presidente está atado de manos. sí, Existen, creo que los mecanismos como para poder evaluar este tipo de situaciones y es lo bueno, ¿no? Los estados, creo que, sobre todo latinoamericanos, siendo tan próximos a fallar, porque aceptémoslo, fallamos mucho, creo que también han ido construyendo sus propios mecanismos de autolimitación, sobre todo para evitar excesos. Y creo que tenemos más experiencia que los europeos en ese sentido. Mira sí. lo que están haciendo ahorita, ¿no? Entonces, creo que eso también nos hace decir que vamos aprendiendo sobre la base de nuestros errores. Claro, pero también vemos que a pesar de que todo ese procedimiento legislativo podríamos decir que es un peso de sistema de contrapesos, también vemos que las órdenes ejecutivas, que son específicamente del presidente, a veces son las que impactan de manera inmediata y directa en las políticas nacionales e internacionales. Bueno, tenemos otra pregunta por ahí. A ver, vamos a leerlo. Dice Estados Unidos, sí, Estados Unidos nos reconoce, ya nos lo había dicho Juan José. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno, pues vamos a pedirle al maestro doctor Manuel Bermúdez Tapia que nos haga una conclusión de esta breve sobre, al final vamos a ver un video y con eso terminaremos la sesión de este viernes y nos veremos el lunes. Por favor, estimado doctor Manuel, ¿alguna conclusión? Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y en segundo lugar, como gran conclusión está el hecho de que nuestro sistema a nivel de diálogo de jurisdicciones nacionales y supranacionales, en este caso con Corte Interamericana de Derechos Humanos, es positiva. Se viene adaptando, se viene cuajando una estructura de mayor intensidad, no por una cuestión conminatoria, porque creo que ya la Corte ha bajado mucho el nivel de imposición de obligaciones a los estados. Creo que nos hemos ido adaptando todos a este proceso de mejora de nuestro contexto de funciones del Estado a nivel interno, pero principalmente porque ahora existe un control mucho más elevado, que es el establecido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y creo que esta es la parte positiva, porque al final
nos permite decir los mismos errores que hemos generado como sociedad también las venimos resolviendo. Y creo que en Hispanoamérica todos tenemos casi la misma trayectoria y condiciones y nos permite pues asegurar y garantizar que al menos en los siguientes años vamos a tener un buen sistema de desarrollo. Muchísimas gracias, querido Alfonso, y aviso a los demás colegas que ya vamos iniciando los procesos editoriales en el Perú. Muchísimas gracias. Perfecto. Ahora vamos a concluir, pero quisiera, les vamos a mandar un material adicional para la lectura y quisiera que nos pusieran su correo electrónico en el chat y mientras vamos a despedir al doctor Manuel Bermúdez Tapia y vamos a ver un video que nos dice una pregunta, es muy bueno. ¿Qué son los derechos humanos? Muchas gracias, Manuel. Hasta pronto, Human querido rights amigo. geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado.
En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste,
la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejamos, protejámonos, protejámonos a los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones, generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagadlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente